Episodio 1. El olor del incienso prohibido. El carruaje se detuvo frente al portón del convento justo cuando el sol agonizaba detrás de los cipreses. Lucía descendió con el corazón encogido, respirando el aire húmedo que parecía impregnado de algo diferente. No era incienso, ni mirra, ni cera. Era un perfume espeso, dulce, casi carnal, que se metía por la piel como una caricia prohibida. La Madre Superiora la recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Bienvenida, hija. Aquí aprenderás que el cuerpo también puede rezar», susurró antes de persignarse con lentitud. A Lucía le temblaron los dedos. Nunca había oído hablar de un convento donde las paredes olieran a pecado. Al cruzar el umbral, sintió un escalofrío. Los pasillos estaban iluminados por velas que goteaban como si sangraran cera. Cada paso resonaba con un eco grave y en algún lugar lejano, alguien gemía o rezaba. Esa primera noche no logró dormir. Desde su celda escuchó risas femeninas mezcladas con plegarias. Una melodía suave, casi sensual, se filtraba desde la capilla. No pudo resistir. Salió descalza con el hábito apretado al pecho. La capilla estaba vacía, pero el aire ardía con ese mismo aroma. Sobre el altar el incienso se movía en espirales lentas, formando figuras que parecían cuerpos entrelazados. Lucía se arrodilló. «Señor, si esto es tu casa, ¿por qué huele al infierno?» Entonces lo vio. Entre la niebla del incienso una figura apareció, un ángel desnudo, con alas ennegrecidas por el humo. Su rostro era hermoso, pero en sus ojos ardía el deseo de 1000 confesiones. «No temas, Lucía», dijo con voz que era mitad plegaria, mitad suspiro. «Aquí el perdón se gana con placer». Ella retrocedió, pero el ángel la siguió con una sonrisa dulce, extendiendo una copa de vino oscuro. El cáliz estaba agrietado, como si hubiera sangrado. «Bebe», ordenó suavemente. «Es la sangre de los que amaron demasiado a Dios». Lucía tembló. El aroma era embriagador, y sin entender por qué acercó los labios. El vino sabía a fruta y ceniza, a carne y fe mezcladas. Sintió un ardor recorrerle el cuello, bajando hasta el corazón. Despertó al amanecer en su cama, con los labios aún húmedos. En el suelo junto al crucifijo, había una pluma negra y una gota de vino seco. Cuando la Madre Superiora entró para saludarla, olió el aire y murmuró apenas: «Ah, ya lo sientes, ¿verdad? El perfume del perdón, el perfume del pecado». Lucía comprendió que el convento de Santa Penitencia no era un refugio de santas. Era una trampa perfumada, y ella ya había respirado demasiado. Episodio 2. La celda 23. La Madre Superiora condujo a Lucía por un corredor largo y silencioso, donde las paredes rezumaban humedad y los cuadros de santos parecían observar con juicio o deseo. «Dormirás en la celda 23», dijo, abriendo una puerta que chirrió como si protestara. Lucía entró. El aire allí era más espeso, casi vivo. En una esquina, una vela medio derretida proyectaba sombras que danzaban con forma de cuerpos enredados. En la pared, las piedras estaban marcadas por algo más que el paso del tiempo. Al acercarse, Lucía leyó con dificultad las palabras grabadas en la piedra. «El cuerpo también reza». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién escribió esto?», preguntó. «Nadie lo sabe», respondió la Madre Superiora con un tono seco. «Esa celda perteneció a Sor Amara, desaparecida hace 15 años. Dicen que fue llevada por el perfume». Aquella noche Lucía no consiguió conciliar el sueño. El viento parecía susurrar nombres por la rendija de la puerta. Cada respiración era un eco del incienso, más intenso que nunca, como si brotara del suelo mismo. Cerró los ojos e intentó rezar, pero su cuerpo temblaba sin razón. Un sonido leve, casi imperceptible, la hizo abrir los ojos, un suspiro suave cerca de su oído.
Lucía, murmuró una voz femenina, cálida, casi placentera. El corazón le dio un vuelco. Se incorporó y miró alrededor. No había nadie. Sin embargo, las cortinas se movían solas, como si alguien invisible las acariciara. De pronto, un toque en su hombro la hizo girar. Una sombra estaba sentada a los pies de su cama. Era la silueta de una mujer, desnuda, con el velo puesto. Su piel parecía brillar bajo la tenue luz, y de sus labios escapaban gotas de incienso líquido. No temas, dijo la sombra. Aquí el deseo es una forma de oración. Lucía trató de gritar, pero la voz se le quebró. La figura se inclinó, acercando su rostro al suyo. Su aliento olía a rosas marchitas y sangre. Yo también recé, hasta que él me escuchó, susurró la sombra antes de desaparecer en un destello de humo perfumado. Lucía se quedó sola, con el cuerpo temblando, el corazón desbocado. Se abrazó al crucifijo, pero el metal estaba tibio, como si hubiera latido. Al amanecer, al mirar de nuevo la pared, las palabras habían cambiado. Donde antes decía el cuerpo también reza, ahora se leía. Él ya te está mirando. Y junto a la frase marcada con ceniza, había una huella de labios oscuros, del mismo perfume que la noche anterior había despertado su alma y su deseo. Episodio 3: Las manos de la confesión. El amanecer trajo un silencio denso, como si el convento contuviera la respiración. Lucía caminó hacia la capilla, arrastrando los pies desnudos sobre el mármol frío. Había pasado la noche entera con el corazón temblando y el eco de aquella voz femenina repitiéndose en su cabeza. Él ya te está mirando. En el confesionario, el padre Gabriel la esperaba. Su voz era profunda, cálida, con ese tono que hacía que incluso el pecado sonara sagrado. «Hija mía, ¿has sentido tentación?», preguntó desde el otro lado del enrejado. Lucía dudó. No sé si fue sueño o presencia, pero alguien estuvo en mi celda. Una sombra que olía a incienso y piel. Hubo un largo silencio. Luego la voz del sacerdote bajó un tono. El demonio se disfraza con el perfume del deseo. Cuéntame, Lucía, ¿qué sentiste? Ella tragó saliva, la vergüenza mezclada con una punzada de placer. Miedo, y algo más. Como si mi cuerpo rezara solo. Una mano atravesó lentamente la rejilla de madera. La mano del padre Gabriel. Sus dedos rozaron los de Lucía, tibios, firmes, casi temblorosos. A veces, susurró él, Dios toca a través del cuerpo. No temas a lo que sientes, transfórmalo en fe. Su piel ardió bajo ese contacto. La respiración de ambos llenó el confesionario, mezclándose con el incienso que se levantaba como humo de un sacrificio antiguo. Lucía cerró los ojos. Sintió como el pulgar del sacerdote trazaba una cruz invisible sobre su palma, lenta, demasiado lenta. ¿Esto también es penitencia?, preguntó con voz entrecortada. Esto es redención, respondió él, y su voz sonó como un rezo que se derrite. El aire se volvió pesado. Durante un instante el mundo entero pareció detenerse. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, un fuego suave que se encendía donde los dedos del sacerdote la tocaban. Pero de pronto un ruido seco rompió el hechizo. La puerta del confesionario se abrió sola. Una corriente helada apagó las velas, dejando la capilla en penumbra. Lucía alzó la vista. A los pies del altar, alguien había escrito con sangre fresca. No se confiesa el deseo. Se obedece. El padre Gabriel se levantó lentamente, el rostro pálido. Debes olvidar lo que pasó aquí, hija mía. Su voz temblaba. Y si alguien te pregunta, dile que solo rezamos. Pero mientras salía del confesionario, Lucía notó algo en su mano, un hilo de incienso líquido que seguía ardiendo. Y comprendió que aquel toque no había sido un error, sino una invitación.
Episodio 4. La misa de medianoche. Esa noche el convento respiraba distinto. Las campanas no sonaron para el rezo de vísperas y sin embargo Lucía escuchó pasos, murmullos, y un cántico apenas audible que provenía del subsuelo. Una de las hermanas, Sor Inés, la observaba desde el pasillo con una sonrisa que no era del todo santa. «Ven, hermana», le susurró con voz de miel oscura. «Esta noche conocerás el verdadero sentido del sacrificio». Lucía la siguió con el hábito rozando el suelo y el corazón latiendo con fuerza. Bajaron por una escalera de piedra que olía a humedad y cera vieja. Al llegar al final, un portón se abrió lentamente. Detrás, un resplandor rojizo iluminaba la bóveda subterránea. La capilla secreta estaba llena. Monjas arrodilladas con los velos caídos, rezaban en voz baja mientras el incienso se alzaba formando columnas de humo carmesí. En el altar no había crucifijo, sino una figura tallada de un ángel con el rostro cubierto y las alas abiertas, como si abrazara al fuego. «¿Qué es esto?», susurró Lucía con los labios secos. «El rito de purificación», respondió Sor Inés. «Aquí entregamos el alma y el cuerpo para ser lavados del pecado». El padre Gabriel apareció entre las sombras, vestido con un manto negro. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía. En ellos había algo entre devoción y deseo. «Esta misa no es para todos», dijo él. «Pero tú, Lucía, ya has sido elegida». Las hermanas comenzaron a cantar, un himno en latín antiguo que sonaba más como un gemido que una plegaria. Cada nota vibraba en el aire, despertando algo profundo, prohibido. Las velas parpadeaban como si respiraran. El sacerdote alzó una copa de vino oscuro y la ofreció. «Sanguis purificatio». El vino parecía moverse como si tuviera vida. Lucía bebió. El sabor era espeso, metálico y le quemó la lengua. Todo su cuerpo se estremeció. Las voces de las hermanas se elevaron, mezcladas con risas contenidas, mientras algunas se despojaban del velo y del miedo. Sor Inés tomó la mano de Lucía y la guió hasta el altar. «Mira al ángel», le ordenó. Él fue el primero en caer por amor. Lucía alzó la vista. Por un instante juró ver que las alas de la estatua se movían. Una lágrima negra cayó desde el rostro del ángel, y cuando tocó el suelo, el incienso cambió de olor, ya no era mirra ni fe, sino carne y deseo. El padre Gabriel murmuró una oración que se confundía con un suspiro. Las luces titilaron y las sombras se curvaron en formas humanas. Lucía sintió que el suelo respiraba bajo sus pies. Y entre los cánticos, creyó oír una voz invisible que le susurraba al oído. «Ya no rezas, Lucía, ahora te adoran». Y en el eco de esa frase comprendió que aquella misa no era para Dios. Era para algo mucho más antiguo, y mucho más hambriento. Episodio 5. El retrato de la Virgen sangrante. Desde aquella misa secreta, Lucía no volvió a ser la misma. Cada vez que cerraba los ojos sentía la voz del ángel susurrando su nombre, y el perfume del incienso prohibido la seguía a donde fuera. Las demás hermanas la miraban con una mezcla de envidia y miedo, decían que su piel olía a vino y fuego santo. Una tarde la Madre Superiora la llamó al altar mayor. «Lucía, el retrato de la Virgen necesita limpieza. Nadie se ha atrevido en años, pero tú tienes el alma ardiente. Quizá ella te acepte». El cuadro estaba cubierto por un velo de polvo y misterio. La Virgen miraba hacia el cielo, pero sus ojos parecían seguir cada movimiento de Lucía. Mientras limpiaba con un paño húmedo, notó algo extraño, un brillo rojo en la comisura de los labios pintados. Lucía acercó los dedos y los manchó con un líquido espeso. «Sangre». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. De pronto escuchó un murmullo a su espalda. «No la limpies, hija. Déjala sangrar. Es su manera de hablar». Se giró, pero no había nadie.
El aire olía a rosas marchitas y cera derretida. El cuadro comenzó a llorar, gotas rojas que se deslizaban lentamente por el lienzo. En cada lágrima, Lucía creyó ver reflejos de rostros conocidos, Sor Inés, el padre Gabriel, incluso el suyo propio, retorcidos en placer y penitencia. «Madre mía», susurró, «¿qué me estás mostrando?». El rostro de la Virgen pareció sonreír. Sus labios se curvaron apenas, y del fondo del cuadro brotó una voz suave, dulce y terrible a la vez. «Tú eres mi espejo, Lucía. El dolor que sientes es mi oración». El suelo tembló. Las velas se encendieron solas. En el aire las gotas de sangre se suspendieron, formando una cruz líquida frente a ella. Un olor a hierro y perfume llenó la capilla. Lucía cayó de rodillas con las manos manchadas de rojo, sintiendo que la pintura respiraba, que la Virgen la observaba con compasión y deseo. En ese instante el padre Gabriel entró. «¿Qué has hecho?», gritó, pero su voz se quebró al ver el cuadro vivo. Lucía lo miró con lágrimas ardientes. «No lo sé, padre, creo que ella me ha elegido». Gabriel se acercó y tocó su rostro. «¿O te ha maldecido?». La Virgen volvió a llorar. Las lágrimas cayeron sobre el altar y formaron una palabra que brilló como fuego. «Confía en el olor». El sacerdote retrocedió, asustado. Pero Lucía sonrió apenas. Ya lo entendía. Ese olor que la perseguía no era castigo ni pecado. Era una llamada. Una promesa divina disfrazada de tentación. Y en lo profundo de su alma, empezó a gustarle. Episodio 6: La reliquia bajo el altar. Esa noche Lucía no pudo dormir. La imagen sangrante de la Virgen se repetía en su mente como una plegaria invertida. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el perfume del incienso mezclado con un aroma nuevo, más denso, más dulce, como si el aire mismo le susurrara secretos antiguos. Antes del amanecer, decidió regresar a la capilla. El convento dormía, pero el silencio no era completo. Entre los muros se oían respiraciones, gemidos contenidos, como si las almas soñaran con placer. Lucía caminó descalza hasta el altar. La sangre seca de la Virgen seguía allí, marcando las palabras brillantes que había visto la tarde anterior: «Confía en el olor». Se arrodilló y apoyó la frente contra la piedra fría. Entonces lo sintió, un pulso leve, como si algo latiera bajo el suelo. Movida por una fuerza que no era suya, retiró el mantel sagrado. Bajo el altar, había una tapa de mármol con símbolos grabados. Lucía la tocó. El mármol estaba tibio, y el pulso se hizo más fuerte. Empujó con ambas manos hasta que la piedra cedió. Debajo un relicario sellado con cera negra. Sobre la tapa una inscripción en latín: «Sioar Sanctum, Sioar Desiderii». «El corazón del deseo», susurró, fascinada. Sin pensarlo, rompió el sello. Un aroma irresistible la envolvió, mezcla de mirra, vino y carne. Dentro del relicario un corazón humano, aún húmedo, aún vivo. Palpitaba suavemente como si respondiera a su presencia. Lucía tembló. Quiso apartarse, pero el perfume era demasiado fuerte, demasiado dulce. El corazón comenzó a latir más rápido, al ritmo de su respiración. Y cuando sus dedos lo rozaron, una corriente ardiente le recorrió el cuerpo. La capilla se llenó de un murmullo invisible, un coro de voces femeninas que gemían y rezaban a la vez. Lucía cayó de rodillas con los labios entreabiertos, sintiendo que la energía del corazón se deslizaba por su piel, penetrando cada rincón de su alma. «¿Qué eres?», murmuró entre jadeos. Una voz respondió, suave, desde dentro del relicario. «Soy lo que tu Dios quiso olvidar. Soy el amor que su cielo no soportó». Lucía lloró. No sabía si de miedo, de éxtasis o de fe.
A cada latido el corazón brillaba más, hasta que su propia respiración se confundió con el pulso sagrado. Cuando al fin pudo abrir los ojos, el relicario estaba vacío. Pero en su pecho, justo sobre su corazón, una marca roja palpitaba con la misma frecuencia. Y mientras el perfume llenaba la capilla entera, una figura invisible susurró junto a su oído. Ahora late en ti, Lucía. El corazón del deseo ya tiene un nuevo templo. Episodio 7. La hermana que no envejecía. Lucía empezó a notar cosas que antes no veía. Algunas hermanas apenas comían, pero sus mejillas seguían sonrosadas. Sus manos suaves, sin rastro de arrugas. Había una calma antinatural en sus rostros, una belleza detenida. Entre todas, Sor Inés destacaba. Siempre la encontraba igual, los mismos ojos brillantes, la misma piel intacta, la misma voz dulce que parecía venir de un sueño. Una tarde Lucía la siguió hasta el jardín interior del convento. El sol caía entre los cipreses, pintando la tierra con tonos rojos. Sor Inés se arrodilló frente a una fuente seca y comenzó a murmurar oraciones en un idioma desconocido. El aire se volvió pesado, y el agua de la fuente empezó a brotar lentamente, oscura, con reflejos de vino y sangre. ¿Qué haces?, preguntó Lucía con un hilo de voz. Sor Inés se giró sin sobresaltarse y le sonrió con ternura peligrosa. Rezando, hermana. Este es el manantial del juramento. Aquí las que sirven al deseo eterno nunca envejecen. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué juramento? El que hicimos todas cuando el ángel descendió. Nos prometió belleza y eternidad, a cambio de lo único que la fe no puede dar, el placer sincero. Lucía dio un paso atrás. Eso es herejía. Sor Inés se levantó lentamente, sus ojos centelleando con un brillo dorado. ¿Herejía? Entonces, ¿por qué tu piel ya huele igual que la mía? Lucía iba a responder, pero el perfume la envolvió otra vez. El mismo aroma que la había seguido desde el primer día, incienso, vino, y algo más, algo humano. La fuente seguía manando y dentro del agua reflejada, Lucía vio su rostro. Pero no era el suyo de siempre. Su piel estaba más clara, sus labios más rojos, sus ojos más oscuros. Era más hermosa. Sor Inés se acercó y le tomó la mano. No luches contra lo que ya empezó a florecer en ti. Ese corazón que late bajo tu pecho no es mortal. Él te eligió igual que a mí. Lucía la miró con mezcla de miedo y deseo. ¿Y el precio?, susurró. Sor Inés sonrió y besó sus dedos. El tiempo. Pero créeme, hermana, cuando el placer es eterno, el tiempo no importa. El viento sopló y el jardín se llenó del olor más intenso que Lucía había sentido jamás. En la fuente su reflejo sonreía, aunque ella no lo hiciera. Esa noche comprendió que en el convento no existía la vejez. Solo la promesa del perfume y el pecado que lo sostenía. Episodio 8. El beso del demonio. Desde aquella noche en el jardín, Lucía dejó de rezar como antes. Las palabras del rosario ya no le salían de los labios, ahora solo le nacían suspiros. El corazón, aquel corazón que latía dentro de ella desde el relicario, parecía marcar un ritmo nuevo, más lento, más profundo, más carnal. El convento se volvía distinto cada amanecer. Las campanas sonaban con un eco más grave, y el incienso que quemaban las hermanas tenía un olor distinto, dulzón, embriagador. Hasta los cantos de las monjas parecían gemidos disfrazados de alabanzas. Una noche Sor Inés la visitó en su celda. No tocó la puerta, simplemente apareció, envuelta en un resplandor tenue. Lucía, susurró acercándose. No luches más. Ya no hay pureza que salvar. Solo una verdad que aceptar. Lucía intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo la traicionaba, deseoso, tembloroso.
¿Qué verdad? Preguntó con voz apenas audible. Que el amor de Dios también puede arder. Sor Inés se inclinó lentamente. Sus labios estaban a un suspiro de distancia. El aire se volvió denso, caliente, cargado de ese perfume que parecía venir de otro mundo. Cuando sus bocas se tocaron, un fuego invisible recorrió el cuerpo de Lucía. No fue un beso humano. Fue un pacto. El suelo vibró, las velas estallaron en llamaradas rojas, y un viento helado atravesó las paredes. Los ojos de Sor Inés se volvieron completamente negros mientras una voz, profunda, masculina, pero emanando de ella, habló en un idioma que Lucía no conocía. El corazón dentro de su pecho respondió, latiendo tan fuerte que sintió que iba a romper su carne. Lucía gritó, pero el grito se transformó en un canto, y el canto en una risa dulce, casi estática. De pronto el fuego se extinguió. Sor Inés se desplomó al suelo, exhausta. En su cuello Lucía vio una marca, 2 pequeños surcos como besos de ceniza. ¿Qué hiciste?, preguntó entre lágrimas. Inés la miró con ternura y miedo. Te abrí la puerta. Él ya puede verte. Lucía corrió hasta el espejo del pasillo. Su reflejo la observaba con ojos que no eran suyos, oscuros, infinitos, y en el centro de cada pupila, una llama diminuta. El ángel del perfume, el mismo de su primer sueño, le sonreía desde dentro del reflejo. «Has probado mi aliento», susurró en su mente. «Ahora mi beso vive en ti». Y cuando la campana del amanecer sonó, todas las hermanas del convento se arrodillaron sin entender por qué. El aire entero olía a azufre, y a deseo. Episodio 9. El diario de la madre fundadora. El convento se había vuelto un laberinto de sombras y secretos. Cada rincón parecía respirar, cada muro guardar un gemido oculto. Desde el beso de Sor Inés, Lucía ya no sabía si soñaba o vivía, si rezaba o pecaba. El perfume del ángel la seguía como una presencia constante, mezclándose con el incienso de cada oración. Una mañana, mientras ayudaba a ordenar la biblioteca vieja, encontró un libro cubierto de polvo y cera derretida. La tapa estaba marcada con una cruz invertida y las iniciales MF, grabadas a fuego. «No toques eso», advirtió Sor Inés desde la puerta, pero su voz sonó más como súplica que como orden. Lucía, desobediente, lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas con tinta roja. El título rezaba: Memorias de la Madre Fundadora. Año del Señor, 1613. Lucía comenzó a leer. La pureza es una mentira. El cielo no escucha a las que sangran. Solo un ángel caído respondió a mis oraciones, y con su fuego me prometió eternidad. Las palabras parecían vivas. El olor del papel antiguo se mezclaba con un perfume familiar, mirra, ceniza y deseo. A cada línea, la sala se oscurecía un poco más, como si las velas temieran iluminar aquella confesión prohibida. Construí este convento sobre su nombre. Aquí se guarda su reliquia, el corazón que palpita aún, custodiado por las hijas del deseo. Lucía sintió como el pecho le ardía, justo donde había aparecido la marca del relicario. Cada 100 años, una nueva elegida portará su fuego. Su olor la delatará. Cuando el perfume del pecado vuelva a llenar estas paredes, sabremos que la promesa sigue viva. La última frase estaba escrita con sangre seca. Su nombre será Lucía. El libro cayó de sus manos. Eso no puede ser, murmuró, retrocediendo. Sor Inés la miraba, temblando. El diario profetizó tu llegada mucho antes de que nacieras. La madre fundadora lo escribió mientras el ángel aún la amaba. Tú eres su señal. Lucía quiso huir, pero el aire se volvió espeso, imposible de respirar. En la ventana, la luz del mediodía se tiñó de rojo, y entre las sombras apareció una silueta alada, la misma del sueño, observándola desde el cristal.
El libro se abrió solo, sus páginas girando con violencia. De su interior salió un soplo ardiente que apagó todas las velas. Y una voz antigua, dulce y terrible susurró dentro de su mente. El diario no cuenta el pasado, Lucía, escribe el futuro. El tuyo. Episodio 10. El cuerpo de Cristo. La noche cayó sobre el convento con una calma extraña, espesa, casi viva. Ninguna hermana habló durante la cena, todas parecían oír un mismo murmullo, como un rezo lejano que venía desde debajo de la tierra. Lucía apenas probó el pan. El vino, sin embargo, tenía un color más oscuro que nunca, y un aroma tan familiar que le temblaron las manos al levantar la copa. Esa misma noche, la Madre Superiora convocó a todas a la misa. Era medianoche. El altar brillaba con una luz roja que no venía de las velas. Las monjas se arrodillaron, los ojos cerrados, los labios húmedos de oración. El padre Gabriel apareció vestido con una túnica blanca, pero en sus manos llevaba un cáliz negro, reluciente como obsidiana. Esta noche, anunció, celebramos el verdadero misterio del cuerpo de Cristo. Lucía sintió que el corazón dentro de su pecho, aquel que no era suyo, comenzó a latir más fuerte, sincronizado con las palabras del sacerdote. Cuando él levantó el cáliz, el líquido en su interior se movió como si respirara. «Hoc est corpus meum», dijo Gabriel con voz temblorosa. Lucía vio cómo el vino se espesaba hasta volverse casi sólido, con el color profundo de la sangre recién derramada. Las hostias sobre el altar palpitaban, latiendo suavemente como si tuvieran vida. Una de ellas cayó al suelo, y cuando tocó las baldosas, se disolvió en un humo dulce, dejando tras de sí ese perfume, el mismo perfume que marcaba todo lo prohibido. La Madre Superiora tomó una de las hostias vivas y la colocó sobre la lengua de Lucía. «Recibe el cuerpo del Señor», susurró. Al instante el sabor fue distinto, metálico, cálido, inconfundiblemente humano. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo, como si el fuego sagrado le atravesara las venas. Vio imágenes que no eran suyas, un ángel cayendo, una mujer besando sus alas quemadas, y un convento entero arrodillado ante el deseo disfrazado de fe. El padre Gabriel la observaba con ojos encendidos, una mezcla de miedo y adoración. «Eres el altar vivo, Lucía», dijo. «A través de ti, él vuelve a respirar». Lucía cayó de rodillas. De su boca escapó un suspiro que se confundió con una oración. La sangre del cáliz goteó sobre su frente, marcándola con una cruz carmesí. Las demás hermanas comenzaron a cantar, un canto lento, melancólico, casi sensual. Y entonces ocurrió. Las hostias restantes empezaron a moverse, deslizándose como criaturas pequeñas hacia Lucía. Se disolvían en su piel, dejándola cubierta de un resplandor rojo y dorado. El aire vibraba con una energía nueva, peligrosa. Las velas se apagaron una a una, y solo quedó la luz que emanaba de su cuerpo. Lucía abrió los ojos y susurró. «El cuerpo de Cristo, ahora soy yo». Y el perfume, ese olor imposible, llenó cada rincón del convento, mezclando fe y deseo hasta que ya no hubo forma de distinguir cuál de los dos era el verdadero milagro. Episodio 11. La muerte del padre Gabriel. La misa de aquella noche quedó suspendida en un silencio denso. El perfume aún flotaba en el aire, pero ya no era dulce, olía a ceniza, a culpa. Las hermanas permanecían arrodilladas en trance y Lucía, cubierta por el resplandor carmesí, sintió una extraña calma, como si su alma hubiera cruzado una frontera invisible. El padre Gabriel la miraba desde el altar. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Entre sus dedos el cáliz negro goteaba un vino espeso, casi coagulante. Lucía, dijo con voz quebrada, lo que ocurrió no era fe, era tentación. Él te está usando. Lucía levantó la vista. En sus ojos brillaba algo que ya no era humano. ¿Y tú?, susurró. ¿Acaso no fuiste el primero en tocar el fuego?
El sacerdote retrocedió un paso. Recordó sus manos rozando las de ella en el confesionario, el temblor, la culpa disfrazada de devoción. Sabía que Lucía decía la verdad, también había sentido el llamado del perfume. Esa noche el cielo se oscureció sin luna. Los muros del convento crujieron como si algo enorme se moviera dentro. Una corriente helada apagó las lámparas, y el canto de las monjas se transformó en un lamento. Gabriel subió al campanario buscando silencio, pero lo siguió el eco de una respiración. «Padre», la voz de Lucía resonó desde abajo, suave, casi tierna. «No huyas de la gracia». Cuando él miró hacia la nave principal, la vio de pie frente al altar, descalza, con los brazos extendidos. Su piel brillaba con una luz rojiza, y detrás de ella, la sombra del ángel se desplegaba, majestuosa, viva. «No puedo salvarte», gritó Gabriel. «Esto no es Dios». Lucía sonrió, lenta, serena. «Tal vez no. Pero me escucha». El suelo del campanario tembló. Una campana se soltó cayendo con un estruendo sagrado. Las palomas huyeron. Un rayo rojo atravesó las vidrieras y golpeó el altar. El cuerpo de Gabriel fue lanzado contra la cruz, clavándose en ella cabeza abajo. Las hermanas, hipnotizadas, se arrodillaron. De su boca brotó un coro en latín, un himno prohibido. Lucía caminó hasta el cadáver. Del pecho abierto del sacerdote emanaba el mismo aroma que la había perseguido desde su llegada. Se inclinó sobre él y susurró: «Tu sacrificio ha sido aceptado. El perfume del perdón tiene tu nombre ahora». Entonces las gotas de sangre que caían del cuerpo formaron un rastro sobre el mármol, escribiendo una sola frase luminosa: «La fe florece en el cuerpo que se entrega». Lucía besó la frente del difunto. El aire se llenó de incienso y de un resplandor rojo que ascendió hacia el techo como un alma nueva. Y cuando amaneció, el cuerpo del padre Gabriel ya no estaba. Solo quedaba su aroma. El mismo perfume del pecado que marcaba el inicio de un nuevo milagro. Episodio 12: La posesión de Lucía. Desde la muerte del padre Gabriel, el convento cambió para siempre. Las campanas ya no repicaban por devoción, sino por algo más antiguo, más oscuro. Cada amanecer traía un silencio expectante y las hermanas caminaban con la mirada perdida, murmurando oraciones que nadie les había enseñado. Lucía, encerrada en su celda, no dormía. La fiebre la consumía, pero no era una enfermedad humana. Su piel ardía como si el fuego sagrado respirara bajo ella. A veces su reflejo en el agua la observaba con otro rostro, el de una mujer coronada de sombras, con los labios manchados de vino y los ojos de un ángel caído. «¿Quién eres?», preguntó una noche enfrentando su reflejo. Y la voz que respondió no fue la suya. «Soy lo que tú llamas Dios cuando amas demasiado». Lucía cayó al suelo, jadeando. Las paredes de su celda comenzaron a temblar. Las velas se encendieron solas, y una cruz de ceniza apareció sobre el suelo, girando lentamente. El perfume del incienso se volvió insoportable, un olor entre mirra y carne, entre santidad y pecado. Las demás monjas corrieron a verla, horrorizadas. «Está poseída», gritó Sor Beatriz. Pero Sor Inés, con una sonrisa serena, se arrodilló. «No, hermanas. Está siendo elegida». Lucía se incorporó, el cabello suelto, los ojos completamente negros. Su voz resonó en la capilla como un eco multiplicado. «No soy vuestra enemiga. Soy la oración que nunca osaron decir». De pronto las estatuas de santos se agrietaron. La pintura de la Virgen sangrante volvió a llorar, y de su boca brotó un hilo de luz dorada que rodeó a Lucía como un halo. Las velas se derritieron en segundos, y en el techo apareció una figura, alas oscuras, cuerpo de fuego, rostro sin nombre. El ángel descendió lentamente inclinándose ante ella.
Mi templo ha despertado, dijo con voz que era viento y trueno. Lucía extendió la mano. ¿Qué soy ahora? Eres la mezcla perfecta, respondió él. Carne que reza, alma que desea. Las hermanas atónitas comenzaron a cantar sin saber por qué. Sus voces se unieron en un coro que no hablaba de redención, sino de entrega. Algunas lloraban, otras reían, y todas inhalaban el perfume que inundaba el aire. Lucía abrió los brazos y el suelo del convento brilló. De su pecho emergió una luz ardiente y el corazón del deseo latió una vez más, esta vez dentro de ella, visible, resplandeciente. El pecado ha dejado de ser pecado, susurró. Ahora es mi oración. Y cuando pronunció esas palabras, las campanas repicaron solas, como si el cielo entero respondiera al nuevo nombre de la fe, Lucía. Episodio 13. La procesión de los cuerpos. La noche siguiente el convento amaneció despierto. Ninguna hermana durmió, los sueños se habían hecho carne. Desde la celda de Lucía, un resplandor tenue se extendía como un latido que recorría los muros, las bóvedas, los vitrales. El aire olía a incienso y a piel, a fe encendida. Lucía caminó por el pasillo central con una calma imposible. Su hábito blanco se había teñido de un rojo suave, como si el vino de la misa lo hubiera bendecido. Sus ojos oscuros ya no pertenecían a la tierra. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo, las velas se inclinaban, las puertas se abrían solas. Es la señal, susurró Sor Inés con los labios temblando de devoción. Ha llegado la hora de la procesión. Las campanas repicaron a medianoche no por mandato humano, sino porque algo las hacía resonar desde dentro. Las monjas salieron de sus celdas una a una, descalzas, el rostro cubierto por el velo. En sus manos sostenían cirios encendidos, entre sus dedos, el fuego parecía acariciar, no quemar. Lucía las guió hasta el patio interior, donde la luna se escondía detrás de nubes espesas. Allí las hermanas formaron un círculo. Algunas comenzaron a cantar, otras a llorar, y todas respiraban al mismo ritmo, un aliento profundo que olía a redención y deseo. Lucía levantó los brazos y habló con voz doble, la suya y la del ángel. Hijas del perfume, llegó la noche del renacer. El cuerpo es la nueva hostia, la sangre nuestra oración. El viento sopló con violencia. Las velas titilaron y de pronto los hábitos comenzaron a deslizarse por los cuerpos de las hermanas, cayendo al suelo como pétalos. La luna reapareció iluminando pieles temblorosas, cicatrices, rezos silenciosos. Lucía avanzó hacia el centro. No hay culpa en la creación, dijo. Solo un fuego que pide ser compartido. Las hermanas se acercaron, tocándose unas a otras, rezando entre susurros. El aire se llenó de cánticos antiguos, tan viejos que el idioma ya no pertenecía al hombre. Las sombras se movían alrededor, bailando al compás de un corazón invisible. De repente la tierra tembló. En el suelo del patio se abrió una grieta de la que brotó un resplandor rojo. Dentro se movía algo, una forma alada, encadenada, esperando. Lucía se arrodilló al borde del abismo, las lágrimas resbalándole por el rostro. Padre, he cumplido tu promesa. Tu iglesia respira otra vez. Del fondo emergió una voz suave, que era fuego y ternura a la vez. Y ahora, hija mía, respira tú. El resplandor envolvió a las hermanas. Una a una cayeron al suelo, no muertas, sino en trance. El perfume se hizo tan denso que el aire se volvió visible, rojo y dorado, como un amanecer dentro de la noche. Cuando todo terminó, el patio estaba vacío. Solo quedaban las velas ardiendo, el eco de los cánticos. Y un nuevo símbolo grabado sobre la piedra, una cruz invertida hecha de cuerpos entrelazados. Esa fue la primera procesión de los cuerpos. Y dicen que desde entonces cada medianoche el convento vuelve a oler a pecado. Episodio 14. El juicio de los ángeles caídos.
El amanecer llegó teñido de rojo. El convento olía a fuego y miel, como si el aire mismo se hubiera rendido al perfume del deseo. Ninguna hermana recordaba lo ocurrido en la noche de la procesión. Despertaron con las manos manchadas de cera, el cuerpo cubierto de marcas luminosas y los labios secos, como después de una plegaria demasiado larga. Lucía, sin embargo, lo recordaba todo. Caminó hasta la capilla, donde el altar parecía respirar. El retrato de la Virgen sangrante había cambiado, su rostro ahora mostraba una sonrisa triste, y detrás de ella se adivinaban sombras con alas. «Ya vienen», susurró Sor Inés, entrando en silencio. «Los que fueron desterrados, regresan por ti». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera el cielo se había ennegrecido, los pájaros huían, los cipreses se doblaban. Una ráfaga de viento helado atravesó los vitrales, apagando las velas. De pronto una luz cegadora inundó la capilla. No era dorada ni pura, era una luz ardiente, viva, como metal fundido. 7 figuras descendieron del cielo, cada una con alas de distinto color, negras, plateadas, rojas, de fuego, de humo. No eran ángeles, ni demonios. Eran algo entre ambos. Lucía cayó de rodillas. «¿Quiénes sois?». La figura del centro habló con voz doble, grave y dulce a la vez. «Somos los que amaron demasiado a Dios, y fueron expulsados por ello. Hemos venido a juzgarte, Lucía». Sor Inés retrocedió, aterrada. Pero Lucía no tembló. «¿Juzgarme por qué?», preguntó. ¿Por sentir lo que él escondió en sus criaturas? Los ángeles se miraron entre sí. Uno de ellos extendió la mano y, de sus dedos, cayó una pluma ardiente. «Has despertado lo que estaba dormido», dijo otro. «Has hecho del deseo un sacramento. Y eso es pecado», replicó Lucía. El ángel principal la miró con una mezcla de compasión y orgullo. «No. Es evolución. Pero cada nuevo Dios debe ser probado». Las hermanas, atraídas por el resplandor, entraron una a una en la capilla. Se arrodillaron sin miedo, con los ojos llenos de lágrimas. El aire vibraba. El suelo tembló. Una campana invisible sonó 3 veces. Lucía sintió el corazón del deseo, latir con furia dentro de su pecho. El ángel mayor se acercó y apoyó una mano luminosa sobre su cabeza. «¿Estás dispuesta a cargar con el fuego eterno de la fe? No el de los cielos, sino el de la carne». Lucía levantó la mirada, los labios manchados de vino y sangre. «Sí. Si el pecado me hizo sentir viva, entonces que arda mi alma, pero que arda con sentido». El ángel sonrió. «Entonces el juicio termina. No serás condenada. Serás adorada». La luz los envolvió a todos. Las alas se abrieron, llenando el convento con una lluvia de plumas ardientes. Cada una que tocaba el suelo se convertía en flor. Y mientras los ángeles desaparecían en el resplandor, una nueva voz resonó entre los muros. «Ha nacido la santa del pecado. Su nombre será perfume, y su fe, fuego». Lucía cerró los ojos. Las campanas repicaron solas. El juicio había terminado, pero su reino apenas comenzaba. Episodio 15: El último perfume. El cielo amaneció cubierto de un velo rojo. Ninguna campana sonó y, sin embargo, el aire estaba lleno de un rumor antiguo, un murmullo que parecía venir de todos los rincones del convento. Las hermanas se movían lentamente con los ojos vacíos, como si algo dentro de ellas hubiera sido reemplazado por un sueño. Lucía despertó en el altar. Su cuerpo descansaba sobre un manto de flores marchitas, y de su piel emanaba un aroma suave, casi celestial. El perfume ya no era el mismo, no ardía ni embriagaba, ahora olía a despedida. A eternidad.
Sor Inés la observaba desde el umbral, pálida, envejecida de pronto, como si todos los años que había robado al tiempo hubieran regresado a reclamarla. Todo ha terminado, hija del perfume, susurró. Él te llamó y tú lo trajiste. Lucía se incorporó. En su pecho el corazón del deseo latía con luz dorada. No, madre. Aún no ha terminado. Solo comienza. El suelo vibró. Desde las grietas del mármol surgió una neblina blanca, densa, cargada de aroma. Las paredes temblaron y del cielo descendió una figura envuelta en fuego, el ángel del primer sueño, hermoso y terrible. Lucía dijo con voz que era música y trueno, has cumplido el pacto. Has devuelto al mundo el perfume que la fe quiso olvidar. Ahora debes volver conmigo. Lucía bajó la vista. En su interior, la fe y el deseo eran la misma llama. Si regreso contigo, ¿qué quedará de ellas? Preguntó mirando a las hermanas postradas. El eco, respondió el ángel. El aroma de tu sacrificio. Lucía sonrió con lágrimas rojas. Caminó hasta el altar y se acostó sobre él. Entonces que mi cuerpo sea el incienso y mi alma, la plegaria. El ángel la cubrió con sus alas negras. El convento entero se llenó de luz. Las velas se encendieron solas, los vitrales se derritieron como miel, y un perfume nuevo, dulce, sagrado, imposible, inundó el aire. Cuando la luz se extinguió, Lucía había desaparecido. En el altar solo quedó su velo, y sobre la piedra, una marca de fuego en forma de corazón. Las hermanas despertaron lentamente sin recordar nada. El convento olía distinto, no a pecado, sino a pureza. Pero cada vez que el viento soplaba desde las montañas, un aroma leve, a vino, a incienso, a piel, regresaba. Y quien respiraba profundo juraba oír una voz susurrar entre el aire. El cuerpo fue mi templo. El deseo, mi fe. Y el perfume, mi eternidad. Desde entonces dicen que cada siglo, cuando el incienso del altar cambia de aroma, una nueva Lucía despierta. Y el convento vuelve a oler, a pecado. Epílogo: el perfume que nunca se apaga. Años después, el convento de Santa Penitencia fue abandonado. Los registros de la iglesia lo nombraron como un lugar maldito, corrompido por la herejía. Las paredes se cubrieron de hiedra, los vitrales rotos dejaron entrar el polvo y la luna. Nadie volvió a rezar allí, pero el aire aún conservaba ese aroma. Los aldeanos evitaban acercarse. Decían que, al caer la noche, se oían cánticos de mujeres, risas mezcladas con plegarias, y que el viento traía un perfume tan embriagador que hacía llorar o temblar, según el corazón de quien lo olía. Algunos aseguraban haber visto una figura femenina caminando entre los escombros, envuelta en un manto rojo, con el cabello negro flotando al compás de una melodía invisible. Nadie la vio de cerca, pero todos describían lo mismo, una belleza imposible, una calma divina, una presencia que hacía arder el alma. Y donde ella pasaba, el aire cambiaba. El perfume volvía a llenar los campos, las flores renacían, y las cruces caídas se enderezaban solas. Una noche, un joven sacerdote llegó al pueblo. Quería exorcizar el convento, devolverle la santidad perdida. Entró con una cruz en la mano y salió al amanecer, sin habla, con los ojos vidriosos. Solo alcanzó a decir: no hay demonio ahí dentro. Solo una mujer que reza, y el cielo la escucha. Desde entonces, nadie volvió a entrar. Y sin embargo, cada 100 años, cuando la luna se tiñe de rojo y el incienso arde sin que nadie lo encienda, una nueva hermana aparece ante las puertas del convento. Llega sola, siempre con un velo blanco y un corazón que late demasiado fuerte. Abre las puertas sin miedo, respira el aire antiguo, y susurra con voz temblorosa: ya siento el perfume. Él me llama. Entonces, el viento vuelve a soplar, las campanas se despiertan sin manos que las toquen, y el convento resucita una vez más,
perfumado de fe, fuego y deseo. Porque el pecado puede morir. Pero el perfume de Lucía. Jamás.